Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a esta clase, continuación de la anterior que tiene que ver con agricultura orgánica. Ese es el tema que vamos a continuar viendo el día de hoy. Y posteriormente les hablaré un poco de la teoría de los sistemas agrícolas o de los agroecosistemas. Bueno, quedaba pendiente el tema de la agricultura orgánica porque esta forma parte de lo que es la agricultura sostenible. Sin embargo, hay que hacer una diferencia entre lo que es agricultura sostenible o sustentable y agricultura orgánica, ya que la agricultura orgánica pues profundiza en algunos temas como la no utilización de productos químicos sintéticos. En este sentido, la agricultura orgánica evita por completo el uso de los pesticidas, de los herbicidas, de los fertilizantes químicos y de cualquier otro producto sintético que pueda hacerle daño, bien sea al medio ambiente o a la salud del ser humano. Por otra parte, la agricultura orgánica utiliza solamente fertilizantes naturales, a diferencia de la agricultura sostenible que permite la utilización de algunos fertilizantes químicos. En el caso de la agricultura orgánica se utiliza el compost, el estiércol y la materia orgánica como fuentes de nutrimentos para las plantas en la producción orgánica. Asimismo, es muy importante en el caso de la agricultura orgánica la conservación del suelo. Recuerden que la vez anterior en la clase de sostenibilidad hablábamos un poco de la importancia del suelo tanto como su componente inorgánico como su componente orgánico, es decir, el suelo tiene en su estructura una gran cantidad de microorganismos que funcionan como un ser viviente más complejo y que gracias a estos microorganismos del suelo podemos nosotros tener una fuente de nutrimentos más accesible a las raíces de las plantas. Otro aspecto importante de la agricultura orgánica es que utiliza el control natural para prevenir el ataque de plagas o las enfermedades en las plantas. En lugar de los pesticidas sintéticos, la agricultura orgánica pues utiliza un control natural que se vale, por ejemplo, de utilización de los mismos insectos para combatir otros insectos. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, una mariquita está consumiendo un áfido, se lo está comiendo. Eso es una forma de control de algunas plagas, utilizando los mismos insectos benéficos para control de lo que se consideran plagas. Y en el caso de las enfermedades también se utiliza mucho lo que es el uso de otro tipo de controladores, utilizando por ejemplo los hongos como el tricoderma para controlar algunas enfermedades en las plantas. Y también el uso de plantas repelentes. En la agricultura orgánica se acostumbra mucho a utilizar barreras naturales de plantas repelentes en los cultivos que son de carácter comercial. Esto para evitar tener que intervenir con otros productos más agresivos o evitar que haya una disminución en la producción, en los rendimientos de la producción. La agricultura orgánica también tiene un enfoque sobre el respeto por el bienestar animal, es decir, tratan con mucho respeto y desarrollo en la producción animal para que estos animales no tengan condiciones inadecuadas en su crecimiento y desarrollo. Y es es una visión más bien dándole mucho interés al bienestar animal porque esto se puede reflejar en la calidad del producto, bien sea carne o bien sea, por ejemplo, en el caso de las aves, los productos como los huevos. Otro aspecto de la agricultura orgánica es que está terminantemente prohibido el uso de organismos genéticamente modificados. Ellos no pueden utilizar ningún organismo que haya sido modificado genéticamente. Esto, en consecuencia, ayuda a que haya una gran biodiversidad en lo que es la producción orgánica de alimentos. Ellos tienen como un enfoque generalizado sobre la biodiversidad para sostener la promoción de diferentes variedades de cultivos
y de producción bien sea de producción animal o producción vegetal. Y por último, no, para que sea orgánico tiene que haber certificación. Esto no es que sea lo último, sino que muchas veces hay productos que dicen ser orgánicos, pero no están certificados por ningún ente, por ningún ente o una organización que pueda dar fe de que este producto realmente es orgánico. Y por eso, para decir que un vegetal o una carne o un producto proveniente de los animales garantice que sea orgánico, tiene que venir certificado con ciertos estándares de calidad para la producción. Y esto se consigue a través de organismos que están especializados de certificar la producción orgánica. El proceso de certificación pues garantiza que la producción agrícola de la finca donde se está produciendo posea los estándares y las regulaciones que están establecidas para la agricultura orgánica. Es un proceso que implica varias etapas y que depende mucho del organismo que certifica y de la región en donde se está certificando también. Para que el organismo que certifica dé visto bueno al productor en su producción, primero que nada hay que hacer una investigación y una planificación. El agricultor que está interesado en obtener la certificación orgánica debe investigar los estándares que se establecen para la certificación de ciertos productos en su país o en su región. Luego, una vez que el productor ya está en conocimiento de cuáles son los pasos que tiene que seguir y los estándares que debe cumplir, entonces desarrolla el plan para que su finca pueda adaptarse a las prácticas de la agricultura orgánica. Una vez que ya el productor tiene el conocimiento bien claro y su plan bien establecido, entonces viene la conversión de la finca. Para esto es necesario un buen tiempo, un tiempo que permita que se cumplan con todos los requisitos que están en el plan. Esto puede tomar inclusive años para que una finca pueda ser aceptada de acuerdo a las regulaciones locales para la producción orgánica. Porque recuerden que para producir orgánicamente, no es nada más que la finca cumpla con el plan que se ha trazado, sino que debe evitar que haya contaminación cruzada con fincas que estén cercanas y que no estén dentro del plan de certificación orgánica y que sigan utilizando productos químicos que puedan inclusive ser contaminantes cruzados, bien sea por agua, por aire o por suelo, a la finca que está solicitando el permiso o la certificación orgánica. Después viene el proceso de implementación de las prácticas orgánicas que durante ese proceso de conversión el agricultor adopta esas prácticas orgánicas, como por ejemplo utilizar solamente fertilizantes naturales, hacer control natural de plagas y mejorar mucho la salud del suelo. Una vez que tiene el productor su plan y ya está en conocimiento, está implementando este plan, todo esto debe ser documentado, llevar un registro detallado de todas estas actividades que ha venido utilizando, inclusive donde hace la compra de los insumos, las semillas y todos los registros que tenga de la compra de insumos y de la venta de los productos. Esa documentación debe también ser presentada al organismo certificador. Posteriormente, el agricultor o la finca que está solicitando la certificación hace una solicitud y el pago de la certificación. Dependiendo de la región y del país, pues esto tiene una tarifa que varía mucho de acuerdo también al producto que se está certificando. El proceso de certificación orgánica, además, tiene inspecciones de manera frecuente. Los inspectores, que son profesionales bien preparados, universitarios generalmente, preparados y designados por el organismo de certificación, visitan con regularidad la finca para verificar y que se está dando cumplimiento con todos los estándares orgánicos. Durante la inspección,
Él revisará los registros y las prácticas agrícolas y además se entrevistará tanto con el agricultor como con el personal que trabaja en la finca. Después de esto viene una evaluación y la decisión del organismo de certificación orgánica para darle el visto bueno o hacer las correcciones necesarias que requiera el agricultor o la finca para poder obtener la certificación orgánica. El proceso de certificación es muy dinámico, la certificación se evalúa permanentemente. Hay que estar haciendo inspecciones y haciendo cumplir las regulaciones para poder renovar esta certificación de acuerdo al periodo que se haya establecido. En algunos casos puede ser anualmente, a veces semestralmente y en algunos otros casos anualmente o cada 2 años, dependiendo del cultivo, como les digo. Porque acuérdense que los frutales, pues la certificación de frutales pues, puede ser un poquito más amplia, a diferencia de certificación orgánica de hortalizas que son de ciclo corto. La certificación orgánica, como pueden darse cuenta, es un proceso riguroso y debe asegurar que estos productos que están etiquetados como orgánicos realmente sean orgánicos y que son responsables tanto con el medio ambiente como con la salud humana y en el caso de la producción animal con el bienestar de los animales. Es decir, que se cumplen con todos los registros permitidos y con todos los estándares también permitidos para la certificación. Aquí hay un ejemplo de una solicitud en el caso de cultivo de café. Un ejemplo de cómo se debe solicitar para que el café registre como café orgánico. Este es el caso del país Colombia. El productor solicita ingresar como certificado orgánicamente, envía los documentos. Estos son revisados. Si no cumple con alguno de los requisitos, vuelve al productor y el productor hace las correcciones que haya necesario hacer. Si está completa la documentación, entonces se revisa, la certificadora acepta la solicitud, luego se hace la primera inspección en la finca. Ahí, una vez que se aprueba esta primera inspección, se firma contrato de certificación. El inspector vuelve a elaborar un informe y en la misma manera aprueba o rechaza esta certificación. Una vez que se aprueba, que es lo que se espera que se haga, se elabora la resolución del informe, el caficultor recibe el certificado orgánico e inicia cualquier plan de ajuste a las normas de producción orgánica o continúa con la producción como la venía haciendo en caso de que no haya ninguna objeción. Y generalmente el monitoreo es trimestralmente y está el organismo certificador en contacto siempre con el caficultor y con la finca, haciendo las inspecciones necesarias. Bueno, pues quería hacer un paréntesis aquí en caso de que tengan alguna duda, algún comentario en relación con lo de la agricultura orgánica y su proceso de certificación. Si tienen alguna duda o algún comentario. Sí, No hay perdón, yo tengo una duda, por favor. Sí. Este tipo de certificaciones se basan solamente en parámetros técnicos o es que en algunos lugares hay las experiencias de certificar, además de lo técnico, con el reconocimiento de, por ejemplo, saberes ancestrales de producción, si tienen que ver con también con esos aspectos o solamente son técnicos. Muchas gracias. No. Sí, bueno, de algunos cultivos, por supuesto, tiene que haber conocimientos ancestrales porque la mayoría de los cultivos, los conocimientos ancestrales han sido como el punto de partida para la producción orgánica. Hay mucha información de los agricultores
que no utilizaban agroquímicos, que son utilizados por la agricultura orgánica. Sin embargo, la certificación es como es una receta que se debe seguir. Es decir, le da mucha importancia a lo técnico. No quiere decir que no se utilicen los conocimientos ancestrales para la producción orgánica, pero cuando se hace la evaluación para la certificación, se deben cumplir con ciertos parámetros técnicos que no puedes, es como que no te puedes salir de allí. Por ejemplo, no puedes utilizar fertilizantes químicos, pero los conocimientos ancestrales te dan a ti las pautas para fertilidad de suelo, como lo hacían nuestros antiguos agricultores. ¿Sí? Por ejemplo, el uso del estiércol, el manejo del estiércol, pero el manejo del estiércol a su vez tiene ciertos parámetros técnicos que no se pueden obviar, porque también se evalúa la calidad de ese estiércol y la calidad del producto final, que es el que se va a utilizar para la fertilización. Eso todo está como, es como un protocolo para la producción, un protocolo como si se cumpliera un protocolo en laboratorio, pero es en el campo. Y los conocimientos ancestrales se utilizan, pero tienen parámetros técnicos para ser medidos también. Perfecto, muchas gracias por la explicación, gracias. A la orden. Paulina, ¿algún comentario en el chat? Que yo no tengo acceso al chat. Ay, no. No. ¿Qué pasó? Si no hay comentarios, continúo. Continuamos, Carmen, en lo que arregla ahorita la pantalla. Ok. Bueno, el siguiente tema es la teoría de sistemas. La teoría de sistemas es un enfoque que se le está dando a los procesos agrícolas modernos. Vamos a decir modernos porque es de los actuales momentos. La teoría de sistemas es una rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los sistemas. Los sistemas como conjunto de elementos que interactúan entre sí para formar un todo. Estos sistemas pueden ser de diferente complejidad, pueden ser formados por elementos físicos, biológicos, sociales o intelectuales o cognitivos. La teoría de sistemas se desarrolló en primer término a partir de la biología y se le atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy, que en el año 1950 empezó a utilizarlo en la teoría de los sistemas en la biología. El enfoque sistémico, así como muchos de ustedes ya lo deben conocer, a lo mejor en diferentes áreas del conocimiento ya lo han venido manejando, es fundamentalmente un proceso que requiere de ciertos insumos para que estos procesos o el proceso se pueda dar y obtener un producto o resultado. A su vez, estos resultados o productos pueden formar parte nuevamente de los insumos para los procesos que se estén dando en cualquier etapa de producción. En este caso vamos a hablar de los sistemas agrícolas o pecuarios. Hay diferentes tipos de sistemas. Aquí pueden ustedes ver que hay sistemas artificiales. Algunos sistemas artificiales están constituidos por teorías o por hipótesis, que son conceptuales. Hay sistemas que son económicos y están constituidos, por supuesto, por elementos económicos. Hay sistemas que son físicos, son aquellos que están coordinados y conectados por elementos físicos. Hay sistemas procedimentales, que son los que están compuestos por procedimientos y regulaciones, que son utilizados mucho, sobre todo en el tema de leyes, legal. Hay sistemas sociales que están compuestos por las personas. Y están los sistemas naturales, que es de donde proviene esta teoría de sistemas. La teoría de sistemas proviene de los sistemas naturales biológicos. Están formados por elementos naturales. Algunos son sistemas naturales terrestres, otros son sistemas naturales acuáticos, otros son sistemas naturales agrícolas. Estos sistemas naturales nosotros los conocemos más como ecosistemas.
En el caso de los sistemas agrícolas, también se les llama agroecosistemas, y hay sistemas agrícolas del tipo silvopastoril que involucran tanto la producción animal como la producción vegetal. Hay, sobre todo, utilizando el bosque como sistema, en la jerarquía de los sistemas, como el sistema principal es el bosque, y se le llama sistema silvopastoril. Hay otros agroecosistemas de tipo agropecuario, que es que involucra la producción animal, y hay sistemas o agroecosistemas agrícolas, que están fundamentalmente compuestos por la producción agrícola de carácter comercial. Los agrosistemas o agroecosistemas entonces tienen el mismo enfoque de la teoría de sistemas de Bertalanffy. Es un conjunto de entradas para un sistema principal, que en el caso de la agricultura generalmente el sistema principal es alguna producción, bien sea producción de café, por ejemplo, y a su vez puede tener diferentes subsistemas que en la jerarquía de los sistemas pues forman parte o aportan mucho al sistema principal de producción. Por ejemplo, en el caso del café, un subsistema sería el suelo, otro subsistema podría ser el agua, si tenemos riego. Otro subsistema puede ser el que estemos asociando cultivo de café con otro cultivo secundario como alguna musácea. Por ejemplo, en los Andes, tanto colombianos como venezolanos, se utiliza mucho la producción de café en bosque secundario y asociado a cultivos de plátano o de guineo. Nosotros llamamos guineo, es una musácea que su ciclo de vida es un poco más corto que el del plátano, y a su vez produce un producto que se vende muy bien en el mercado, que es el cambur o el banano. Estas salidas entonces estarían conformadas en un sistema agrícola, en el caso del café, principalmente por café, bien sea en semilla, en grano, o si hay torrefactora dentro de la finca, entonces sería ya el sistema de café producido en la torrefactora, además de los cambures, ¿entiende? Entonces, en los agroecosistemas pueden haber muchos subsistemas que pueden generar salidas. No necesariamente es un solo producto, pueden haber varios. Vamos entonces a dar un concepto de lo que es un sistema, para entenderlo mejor. Es una parte del universo que nos interesa estudiar o comprender. Generalmente está delimitado, ¿sí? Porque nos conviene delimitarlo. Para poder estudiar un sistema o conocerlo, nosotros tenemos que delimitarlo. Debe tener unas entradas y debe tener unos componentes que están interrelacionados o unidos de una manera tal que actúan como un todo. A su vez, estos generan un producto o salidas. Otra característica fundamental de los sistemas es que son dinámicos, es decir, que siempre deben estar en cambio, en continuo cambio. Y si un sistema está en continuo cambio, entonces nosotros como observadores o como planificadores del sistema tenemos que estar siempre buscando la retroalimentación para saber qué es lo que hay que corregir o qué es lo que hay que acomodar en el sistema. En los procesos agrícolas, entonces, pudiéramos dar un ejemplo como este, de un sistema o de un agroecosistema. Tenemos unos insumos que son las entradas. Entre esos podemos mencionar la maquinaria agrícola, la semilla, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas. Recuerden que esto puede ser insecticidas de origen orgánico, ¿sí? No tienen que ser químicos. Es decir, nosotros como planificadores del agroecosistema somos los que le vamos a dar el tipo de entrada o de insumos a estos procesos agrícolas. Los procesos entonces estarían todos los procesos que se dan en la agricultura, ¿sí? Por ejemplo, planificación de siembra, manejo de riego, manejo de fertilizantes, manejo de protectores del cultivo. Eso quiere decir cómo vamos a manejar nosotros el control de plagas y de enfermedades. Todo eso forman parte de los procesos agrícolas.
Y la salida, pues generalmente la principal salida de un agroecosistema es el producto que se comercializa. Como les decía, el ejemplo del café, pues el café puede ser en grano o café verde, depende del tipo de comercialización que se esté dando en el momento en el que se planifica el agroecosistema. Si ya está transformado o no, si existe una salida, también tiene que ver si nosotros tenemos infraestructura en la finca donde haya red de acopio o una red de frío, si tenemos transporte, si la comercialización la realiza un tercero, si tenemos algo de publicidad planificado para la producción en los procesos, entonces la publicidad forma parte de una salida. Es decir, todos los productos agrícolas que puedan ser comercializados forman parte de las salidas de los sistemas o de los agroecosistemas. Entre los componentes principales de los agroecosistemas tenemos el objetivo, que es necesario planteárselo desde un principio, es decir, para saber hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que plantearnos las metas del proceso. Es decir, esto significa que es la función fundamental del agroecosistema o de la unidad de producción. Además, tenemos que delimitarlo o tenerle límites a este sistema. Tenemos también que tener muy claro cuáles son los procesos que se dan entre los componentes, ¿sí? Pueden ser procesos técnicos, pueden ser procesos económicos, pueden ser procesos agronómicos, pueden ser procesos políticos, pueden ser procesos sociológicos. Es decir, los procesos se pueden dar como en cualquier otro sistema del que podemos observar, todos pueden darse inclusive al mismo tiempo. La estructura forma los componentes de ese sistema, cuáles son, tenemos que conocerlos también, cuáles son sus entradas, también en el caso de los agroecosistemas se le conoce mucho es como insumo, cuáles son sus salidas, nosotros lo conocemos como productos, cuál es la retroalimentación que tenemos en nuestro sistema agrícola o pecuario, es decir, estamos reutilizando productos del sistema. Normalmente un producto que se reutiliza mucho, en el caso, por ejemplo, de la producción animal, es el manejo de las excretas animales, convirtiéndolas compostándolas, es decir, haciendo composteros o utilizándolas para alimentación de lombricultura o utilizando cualquier otro método de producción orgánica de nutrimentos. Eso forma parte de la retroalimentación, porque dentro del sistema este producto, estos nutrimentos van a volver a nuestro sistema. Y muchas veces parte de eso también va como una venta o como un subproducto de salida. Las propiedades emergentes, que son propiedades que se dan cuando los sistemas interactúan de manera activa. Más adelante les voy a dar algunos ejemplos de propiedades emergentes. Y los subsistemas que pueden haber dentro del sistema. Es decir, esta es la jerarquía. Los sistemas se dividen en niveles jerárquicos. El primer nivel jerárquico, pues, es el sistema que más nos interesa, que es el de que nos produce mayores ingresos económicos en la producción, que forma parte de nuestro objetivo, o es la función fundamental de este sistema. Pero por debajo de él hay otros subsistemas que nos pueden permitir dar ingresos al sistema jerárquico principal. La historicidad, el momento actual y la prospección también es muy importante a la hora de trabajar con enfoque sistémico, porque el momento actual nos dice a nosotros mucho, sobre todo de los procesos sociopolíticos que se están dando y que pueden influir en nuestro sistema. Y los indicadores del sistema, porque ningún planificador hace una planificación sin tener indicadores de sistema, que es el que nos va a decir en números cómo estamos produciendo. Bueno, ya les había dado un paseo por lo que en general significa el enfoque sistémico en la agricultura. Vamos a ir detallando cada uno de estos pasos. Entre las entradas, como ya les decía a ustedes, que la mayoría son insumos, pero también pueden ser entradas para un sistema, la información, el capital económico, los recursos materiales y los recursos humanos.
Entre los procesos, tenemos que siempre estar buscando los procesos que están en función del objetivo que nos hemos planteado. En las salidas, pues tenemos que identificar todo lo que nosotros podemos sacar del sistema hacia el medio externo, bien sea como productos para la venta o como residuos. Porque recuerden, también la salida tiene mucho que ver cuando nosotros hacemos el balance del impacto ambiental. El impacto ambiental mide mucho los residuos. Si tenemos en nuestras salidas muchos residuos que no podemos manejar, eso nos da a nosotros indicadores de que no estamos siendo sostenibles con la producción agrícola que estamos manejando. Y la retroalimentación es el proceso que nos indica a nosotros cuándo debemos hacer cambios en el sistema para poder hacer las correcciones necesarias y lograr los objetivos que nos hemos planteado. El entorno, como también les comentaba, el entorno puede ser nacional, regional, local. El entorno puede ser la economía del país. El entorno puede ser la cultura en la cual estamos nosotros produciendo los alimentos. El entorno es el clima en el que estamos nosotros haciendo las prácticas agrícolas. El entorno es las políticas agrícolas del país en donde nosotros estamos desarrollando el proceso agroecológico. Los límites, es difícil no aislar los elementos en el subsistema, porque recuerden, estamos hablando de mucho intercambio del medio externo con otros subsistemas cuando hablamos de ecosistemas o agroecosistemas, pero hay que realizarlos, hay que tratar de plantearse los límites para poder para poder tener indicadores que sean confiables a la hora de medir. Bueno, cuando nosotros manejamos el enfoque sistémico en la producción agrícola, nos permite hacer destacar varias acciones. Por ejemplo, los efectos de sinergia que pueden ocurrir cuando hacemos producción, cuando tenemos la producción. Esto significa que la acción de dos o más causas puede generar un efecto superior al que nosotros conseguiríamos si evaluamos aisladamente el agroecosistema. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando nosotros asociamos las micorrizas a nuestra producción agrícola. Ya les había hablado anteriormente de las micorrizas. Las micorrizas producen un efecto sistémico de sinergia en la producción agrícola. Entonces, la sinergia de las micorrizas es positiva, normalmente es positiva, porque permite que los cultivos agrícolas puedan obtener mayores cantidades de nutrimentos que si no tuvieran la aplicación de micorrizas en la producción. Entonces, viéndolo como enfoque sistémico, aquí hay un proceso de sinergia en la producción de alimentos. Ya les comentaba anteriormente que existe jerarquía en el sistema, porque nosotros cuando nos planteamos los objetivos en la producción agrícola sabemos que el sistema principal es el que nos va a producir mayores ingresos o mayores productos de salida. Algunos términos que hay que conocer cuando hablamos de jerarquía del sistema, el primer término hay que conocer es el recursividad. Quiere decir que todo sistema está compuesto a su vez por otros subsistemas, no están aislados. Recuerden que la producción agrícola o pecuaria no se puede dar en ambientes aislados, sino que tiene siempre que construirse a partir de otros subsistemas. Por ejemplo, no pudiéramos producir sin el subsistema suelo, bien sea artificial o natural, pero tiene que haber un sustrato. La complementariedad es otro concepto que hay que manejar, ya que los subsistemas se complementan con el uso de los factores del sistema, y la competencia, porque muchos subsistemas compiten por el uso de los factores limitantes a la hora de la producción agrícola. Los que estudian ingeniería agrícola saben que los factores limitantes son fundamentales para los procesos fenológicos de la producción de plantas. Fenología significa las diferentes etapas de crecimiento de los cultivos. Entonces hay siempre que manejar ese término y ese concepto de competencia a la hora de la producción agrícola.
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta son los puntos críticos en el sistema. ¿Por qué? Porque cuando estos se convierten en un cuello de botella, evitan que haya salidas armoniosas dentro del sistema jerárquico que estamos manejando. Entonces hay que evaluar los puntos críticos, siempre ir revisando cuáles son los cuellos de botella para ir haciendo las correcciones en la medida que se vayan presentando o prever esos puntos críticos. Las funciones del sistema, en este caso, como son un proceso de producción agrícola, se relacionan mucho con los factores de producción, ¿sí? Para que se puedan dar todos los procesos dentro del sistema, los factores de producción son fundamentales para que estos se den de manera armoniosa y podamos obtener bienes o servicios o productos en caso de que sean productos sin procesos agroindustriales. Aquí hay un ejemplo de un proceso de enfoque sistémico. Bueno, quisiera hacer una pregunta. No sé cómo estamos el tiempo, Paulina, ¿cómo vamos con el tiempo? Sí, tenemos 20 minutos para la hora y 10 minutos para lo de las preguntas y aportaciones, Carmen. Ok, entonces voy a hacer una pregunta, a ver quién me la puede contestar. Observen la lámina. Ahí esto sería una teoría de lo que sería un enfoque sistémico en una finca. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el objetivo principal de este agroecosistema? ¿Alguien se atreve a decir cuál es el objetivo de este? Cuando decimos objetivo, ¿cuál es la función principal? ¿Cuál es el producto principal de este agroecosistema? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Si me escuchan, puedo explicar algo, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, me están escuchando. Bueno, aunque no veo muy bien, veo que hay una parte que están los pastos obviamente para alimentar al ganado, pero el ganado no puede producir estiércol. Y esos estiércol que produce el ganado, a la vez puede ser utilizado para hacer unido a los residuos de la finca, se utiliza esa mezcla y se produce el compostaje. El compostaje, que no más que el fertilizante orgánico, a su vez después se va a aplicar en la finca para diferente producción. Ya a veces si es un cafetal al café, si hay otros cultivos como guineo, plátano, banano, como le decimos, pero guineo, que se conoce más en las comunidades rurales, también cualquier otro cultivo. Pero también el ganado nos produce un ingreso económico, lo mismo el café. Los resultados serían, todo ese fertilizante orgánico va a ser parte de las entradas, el insumo. Los resultados que se obtienen en la producción cafetalera y en la producción ganadera ya sería el output, o sea, la salida. Eso así, haciéndolo brevemente. Ahí tenemos un sistema completo donde integra tanto la parte de ganadería como la parte de producción agrícola. Los subsistemas son los diferentes componentes que entran dentro de ese sistema que se llama finca agropecuaria en ese caso. Muy bien, Henry, ¿verdad? Sí, Henry Herrero. Ok, muy bien, Henry. Fíjate tú que lo dijiste. Allí, sí, tú lo dijiste, ahí tenemos salidas, puede ser de la producción animal, ¿sí? Bien sea carne o leche por el ganado, o de producción vegetal por el café, por el cafetal. Por eso es que es importante, como yo les decía desde un principio, por eso es que es importante siempre dar en el sistema jerárquico de este enfoque sistémico, siempre es importante que el planificador lo ofrezca. En este caso, el objetivo de esta finca, el objetivo principal es el cafetal. Pero yo no se los dije.
Por eso el señor Henry habló muy bien, dijo las dos los dos posibles productos que son fundamentalmente de origen vegetal en café o de origen animal en leche o carne por el ganado. Y además tiene subsistemas, que son los subsistemas de pasto, el subsistema de producción de compost con el estiércol, el subsistema, en este caso vemos aquí hortalizas en policultivo, el subsistema frijol. Es decir, hay diferentes subsistemas, pero además vemos aquí también otro subsistema que es el bosque, porque tiene también un bosque. Entonces, por eso es importante que el planificador siempre diga, el objetivo principal del agrosistema es producción de café. En este caso, porque yo sé que es café, pero si no lo digo, pueden ser, hay dos grandes productos que salen de este agroecosistema, que son café en pergamino y leche y carne de ganado. Son los dos grandes. A nivel jerárquico, cuando hablamos de niveles jerárquicos en los sistemas, entonces hay dos grandes niveles jerárquicos aquí, que son el de producción vegetal, en el caso del cafetal, y el de producción animal, en el caso de la ganadería. ¿Sí? Entonces, está muy bien, Henry, excelente tu aporte. Entonces, vean ustedes cómo, además, los subsistemas, un subsistema puede ser entrada para otro subsistema y a su vez es salida y entrada a otro subsistema. Me refiero a el estiércol que proviene de los animales, va al subsistema compostaje y la salida del compostaje va al subsistema hortalizas y frijol y maíz, porque también hay maíz. Entonces vean ustedes cómo se van los subsistemas, se pueden interrelacionar, pueden formar parte de unas entradas o de unas salidas de otros subsistemas. Y lo que ustedes están viendo allí es el enfoque sistémico más holístico, más completo, que permite darle al planificador una mejor idea de lo que pueda hacer y lo que pueda ingresar por concepto de ventas a esa finca, a este tipo de producción que es más, aquí es más diversa, hay mucha diversidad. No sé si habrá alguna otra observación o planteamiento en relación con esto, sino para pasar a continuar con la siguiente lámina. Ok, continúo entonces. Bueno, aquí entonces vemos que los procesos en los agroecosistemas se dan de diferentes formas. Nosotros nos enfocamos mucho en los procesos agronómicos, porque son los que nos toman más, nos pueden agotar más tiempo, ¿sí? En el caso de los procesos agronómicos, el manejo de la infraestructura, desinfección de materiales, preparación de sustratos o de suelo, preparación de la siembra, manejo de plantas, la fertirrigación, que hoy en día es fundamental, es decir, la producción tanto del riego, la aplicación tanto de riego como de nutrientes en los cultivos, la protección, que no es otra cosa que estar pendiente de las plagas y de las enfermedades, el proceso de cosecha, que forma parte de otro de los puntos críticos dentro de los procesos agronómicos, y el manejo de los residuos, que son los que nos van a dar los indicadores ambientales de desempeño en el proceso del agroecosistema. Pero también tenemos los procesos administrativos, que aunque pareciera que no son tan importantes los procesos agronómicos, resulta que son de carácter indispensable, porque esos son los que nos permiten a nosotros conocer sobre los indicadores. Y para ello nosotros necesitamos planificar, y para la planificación podemos tomar las teorías de los sistemas para hacer esta planificación de manera más integral. Tenemos que estar manejando también recursos humanos, que a veces es difícil cuando hablamos de agroecosistemas, la mano de obra, en muchos casos, en muchas fincas se necesita mano de obra muy calificada, y para eso se necesita educación. Estamos también con el tema de las compras, que es importante para los procesos agronómicos. Llevar registros, que nos permite también a nosotros planificar y llevar indicadores de desempeño, y por supuesto las estadísticas.
Todos estos son procesos que se dan en los agroecosistemas. Los puntos críticos, bueno, aquí les tengo por ejemplo, cuando un proceso se convierte en un cuello de botella para el flujo de energía o los materiales del sistema, tenemos un ejemplo muy clásico, que es el de la protección de los cultivos, porque algunos los agroquímicos que se necesitan en diferentes etapas de crecimiento de los cultivos no se pueden aplicar o cuando la planta es muy joven, o cuando la planta ya ha pasado algún umbral en su crecimiento, o cuando las plagas han desarrollado cierta resistencia, o cuando también han pasado alguna etapa del estadio de plaga. Es decir, hay que tener conocimiento hasta para aplicar productos químicos en el caso de que se utilicen. ¿Por qué? Porque muchas veces puede afectar de manera nociva no nada más los rendimientos del cultivo, sino que puede afectar la calidad de los productos que nosotros tenemos en la finca. Entonces, se considera un punto crítico el manejo de plagas y enfermedades. ¿Por qué? Porque el manejo de plagas y enfermedades y de malezas también nos dice a nosotros en qué momento debemos aplicar cierto producto químico y con qué antelación antes de la cosecha se deben aplicar. ¿Sí? Entonces, forma parte de uno de los puntos críticos clásicos en la agricultura, ¿sí? Es los procesos de protección de cultivos. Aquí estamos entonces un panorama general de lo que son las entradas. Ya, entonces aquí ya vemos que aparece la información, el capital, puede ser capital natural también, porque no nada más el capital económico es necesario, sino existe también un capital natural que se requiere para los procesos agronómicos en la producción de alimentos. ¿A qué me refiero yo con capital natural? Bueno, a los ecosistemas en donde nosotros producimos. ¿Por qué? Porque tú no puedes producir, ya lo he venido diciendo en otras clases, tú no puedes producir manzanas en climas tropicales. Las manzanas son de climas subtropicales o climas templados. No puedes producir manzanas en climas tropicales. ¿Por qué? No es que no puedas, lo puedes hacer. La tecnología da para producirlas, pero ¿a qué costo? O sea, necesitamos el capital natural y adaptarnos a las condiciones ecológicas de la región para la producción de alimentos, ¿sí? También requerimos como cierta infraestructura para ciertos cultivos. No se pueden producir algunos cultivos si no tenemos una infraestructura mínima. Necesitamos también energía. Esta energía puede provenir de combustibles fósiles, es decir, presencia de combustible, bien sea diésel o gasolina para mover la maquinaria. Requerimos agua. En algunas partes del planeta simplemente no hay agua para cultivar. Y si no tenemos agua para cultivar, entonces se convierte en un insumo muy costoso y tendríamos que buscar alternativas de producción. Cuando se trabaja con invernaderos, una de las entradas principales son los plásticos que cubren los techos de los invernaderos, los sustratos que se utilizan en los invernaderos, las plántulas, que son las plantas de donde provienen esas plántulas, si vienen de un laboratorio de cultivo de tejidos, si vienen de un vivero, si las producimos dentro de la misma unidad de producción. Los fertilizantes que pueden ser naturales o químicos, los agroquímicos y los agentes bióticos que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de suelo que tengamos, con el clima que nosotros, bueno, los bióticos están muy relacionados sobre todo con el clima de la región donde estamos nosotros produciendo. La temperatura, el tipo de suelo. Bueno, hay varios agentes bióticos. En una próxima clase voy a estar hablando un poco de los agentes bióticos. Aquí vemos unos puntos críticos por ejemplo, en un problema que se presenta en la producción de hortalizas, de papa particularmente. El problema es que ha disminuido la producción de hortalizas o de papa en un municipio de una región andina. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos críticos que se identificaron en este sistema de producción agrícola? Entre las cosas que se vieron está la semilla que no era certificada, ¿sí? La semilla de papa generalmente viene certificada y al disminuir la producción en ese municipio
pudimos percatar que gran cantidad de semillas no estaba certificada. Uso de agroquímicos que no estaban tampoco ni permitidos ni adecuados para los usos que se les dio, fertilizantes que se aplicaron en época que la planta ya no los pudo utilizar de manera eficiente, déficit de maquinaria y equipos para la producción, para la siembra, y déficit de bioinsumos. Además, no hubo créditos agropecuarios y en esos momentos hubo altos costos elevados de los combustibles y de la mano de obra calificada, que tampoco era, prácticamente estaba inaccesible para los productores. El problema, entonces identificamos los puntos críticos de ese problema y vimos que las salidas pues también pues se vieron afectadas. Entre la retroalimentación que se le puede dar a este enfoque sistémico de producción de papa, nosotros pudimos darnos cuenta que mucha de esta información que aprendieron los productores, la mayoría de ellos reincorporaron, o sea, mejoraron, hicieron arreglos en el sistema de producción. Además, también entre la retroalimentación que se puede observar aquí es que muchos de los productores tenían producción también animal y utilizaron los restos tanto de la cosecha de las plantas como de las excretas animales y lo compostaron para volverlo a aplicar dentro del suelo y darle mayor fertilidad a la producción de papa. O sea, este es un ejemplo muy típico también de la región andina, tanto colombiana como venezolana. El uso de los puntos críticos tienen mucho que ver con esto que se está mencionando aquí. Y también que se utiliza mucha retroalimentación en cuanto a la producción, a la reincorporación de restos de cosecha y de restos de estiércol animal en los sustratos o en el suelo. Carmen, te interrumpo un segundo para informarte que ya nos quedan unos minutos. Ok, bueno, este es otro ejemplo, se los dejo en el PDF de la clase de hoy. Cuando vemos el agrosistema como una empresa, ¿sí? Porque la producción de alimentos pues debe también ver, en muchos de los casos se ve más como una empresa. Entonces aquí vemos que hay un entorno, le da mucha importancia al entorno de las finanzas, al talento humano, al marketing y a las ventas. Hay en la empresa, agroempresa también tiene un entorno externo que está muy influenciado por aspectos económicos, sociales, tecnológicos, políticos y ambientales. Y por supuesto, tiene mucha vinculación tanto con los proveedores como con los clientes, los socios, accionistas y los competidores. Entre las interacciones que les comentaba yo que se pueden dar en los agroecosistemas, entonces vemos que se pueden dar interacciones positivas como de control natural de plagas, cuando asociamos, por ejemplo, insectos benéficos. Esta avispita que ustedes ven aquí se llama Trichogramma. Ella puede parasitar huevos de Heliotis, que es una larva que devora cultivos, especialmente maíz. Vemos otro ejemplo clásico, es que se puede mejorar la fertilidad del suelo cuando nosotros aplicamos abonos orgánicos, pero también cuando sembramos leguminosas. Las leguminosas generalmente asocian unas bacterias que fijan nitrógeno en el suelo y aumenta, por supuesto, la disponibilidad para las plantas. Ahí hay una asociación de Rhizobium leguminosa. Sí, observen ustedes estos nódulos, ahí hay unas bacterias que se llaman Rhizobium, esas son muy beneficiosas para la fertilidad de los suelos y aportar nitrógeno principalmente. Cuando tenemos las propiedades emergentes en un sistema, nos pueden también ayudar muchísimo a la resistencia a enfermedades, principalmente cuando asociamos, por ejemplo, las micorrizas, ¿sí? A los cultivos, como este ejemplo que ven ustedes aquí es una planta de tomate sin micorriza y la de abajo es una planta de tomate con micorriza. Observen ustedes cómo se puede aumentar el área de
absorción de nutrimentos y por supuesto que al fortalecer las condiciones para absorber nutrimentos, pues se mejora muchísimo el proceso de fotosíntesis y en consecuencia el de producción de, en este caso, de tomate. Otro efecto o propiedad emergente es que aumenta la polinización cuando nosotros manejamos la producción agrícola con el enfoque sistémico y la jerarquización en los subsistemas de producción. Nosotros podemos aumentar el hábitat para los insectos benéficos. En este caso, fundamentalmente me refiero a las abejas, que son las reinas de la polinización en los ámbitos de producción agrícola. Reducimos la erosión de suelo. Eso se da mucho cuando asociamos cultivos, por ejemplo, cultivos de plantas frutales con cultivos de cobertura asociados a producción también animal. Mejora muchísimo la calidad del suelo y la evapotranspiración disminuye, mejorando, por supuesto, en los procesos de riego y la retención de agua en el suelo. Aumentamos la biodiversidad cuando nosotros vemos nuestra producción con enfoque sistémico, pues nosotros tratamos en lo posible de producir biodiversidad, bien sea por encima del suelo, con plantas y animales, o a nivel de microorganismos del suelo que también dan estabilidad al sistema. Hacemos también más eficiente los ciclos de los nutrientes con las prácticas que ya les he venido mencionando en clases anteriores, las prácticas agroecológicas, la agroforestería, la utilización de abonos verdes. Eso ayuda muchísimo a cerrar los ciclos de los nutrientes, que no es otra cosa que tener disponible el fósforo, el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el azufre, todos los elementos que son necesarios para las plantas. Ya les había mencionado, adoptando técnicas de conservación y con enfoque sistémico, nosotros podemos hacer más eficiente el uso del agua, mitigando la escasez. Mejoramos la calidad del suelo. Esto significa que al tener una buena retención de agua, promovemos también la producción de microorganismos benéficos. Diversificamos nuestros ingresos porque dando el enfoque sistémico a la producción, nosotros vemos que tenemos subsistemas, es decir, el nivel jerárquico del sistema que estamos utilizando no va a ser el único producto que vamos a obtener, sino que podemos obtener diferentes productos que pueden ser ingresos para la producción y para el productor. Y el enfoque de sistema, quiero que lo tomen, es como, es una metodología que permite ver la complejidad de la producción de alimentos, porque es complejo, no es fácil producir alimentos. Hay que ver todas las estructuras que pueden componer un agroecosistema, pero también todas las interrelaciones que se dan. Podemos obtener cultivos con un clima en particular, con un suelo en particular, y todo esto lo debemos ver no como una serie de estructuras disgregadas, sino como la suma de todas estas partes que componen la producción de alimentos. Ya les había comentado, son sistemas que tienen que ser dinámicos, siempre hay que estarlos evaluando, hay que estar midiendo los indicadores, saber de la eficiencia y de la productividad de los procesos agrícolas para poder tomar correcciones. Todo esto nos lleva a que tengamos mayor sostenibilidad en la producción. Bueno, creo que todavía nos quedan algunos minutos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sí, doctora. Buenas tardes de nuevo. A mí me parece que ha sido interesante todo lo que usted nos ha estado explicando, porque en el sistema agrícola se dan todo tipo de interacciones. Usted mencionó últimamente el asunto de la polinización, pero en algunas fincas la producción apícola de miel de abeja se constituye en uno de los subsistemas principales, porque se genera una gran cantidad de ingresos a través de la venta de miel de abeja y de los subproductos de propóleo y polen y otros, además de que contribuyen a la gran productividad, a elevar a la productividad de las plantaciones
existentes a través de la polinización. Pienso que todo es integrado. Pero hay un elemento crítico que usted nos señaló y es que en numerosos países, en el caso nuestro, República Dominicana, la carencia de una mano de obra bien educada se constituye en un atraso para implementar estos tipos de sistemas productivos. Hoy nuestra mano de obra está migrando hacia otros tipos de actividad económica y eso es un elemento clave, disponer de ese capital humano tan necesario para implementar todas estas prácticas que muchas veces se vuelven complejas pero necesarias. Pienso que es interesante ese factor crítico, disponer de una mano de obra bien capacitada y entrenada, que no siempre se tiene en los predios rurales. Así es, Henry. La mano de obra es un punto crítico. En el ejemplo de la producción de, creo que de papa, que se da mucho en los Andes colombianos y venezolanos, representa un punto crítico, sobre todo también en la producción de café. La mano de obra calificada es un punto crítico en las producciones agropecuarias de los países latinoamericanos. O sea, que no existe mano de obra calificada muy accesible para los productores. No sé si hay algún comentario en el chat. Sí, Carmen, tenemos algunas aportaciones dentro del chat. Leemos las aportaciones del chat y terminamos con la clase. Carmen, Eri Mojabá nos dice, gracias doctora por la presentación. Mi pregunta es, si los estándares difieren en diferentes niveles en función a la zona o el país, o son estándares más o menos internacionales. Gracias. Me imagino que se refiere a la producción de certificación de orgánicos. Sí, eso depende del país y depende del cultivo. Depende mucho del cultivo porque hay regiones donde se ha ido mejorando muchísimo la producción orgánica. Bueno, pongo de ejemplo el café orgánico en Colombia, el café orgánico de Costa Rica. Son países que nos llevan, bueno, están muy adelantados en la certificación de orgánico. Entonces, la certificación de orgánicos depende muchísimo del país donde se está dando la producción, de la región, depende de la región. Muchas gracias, Carmen. Seguimos con Johnny Cejas. Nos dice, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia entre ecosistemas y ecosistémicos que facilitan beneficios o bienes como alimentos, sino que también servicios ambientales para mantener la sostenibilidad de los sistemas? Ajá, eso es muy interesante y tiene que ver mucho con el aporte de Henry cuando hablaba de la apicultura. Los servicios ambientales forman parte del enfoque sistémico de la producción agrícola. Los servicios ambientales están muy interrelacionados con la calidad de los productos que se dan dentro del sistema. Cuando se hablaba de la apicultura, las abejas representan un componente del sistema que muy pocas veces entra dentro del balance cuando hacemos el balance económico a una unidad de producción. Y son tan importantes porque primero que nada son las que polinizan, cuando no hacemos polinización artificial, porque también hay polinización artificial, pero las abejas lo hacen de forma natural. De hecho, en algunas fincas que son de producción apícola, que te producen miel y subproductos de la colmena, ellos alquilan las colmenas a los productores de ciertos cultivos que necesitan ser polinizados de manera natural e incluso de manera cruzada, porque la abeja va visitando de flor en flor. Estos tienen mucho que ver también con los servicios ambientales. El enfoque sistémico debe incluir los servicios ambientales en caso de que sea parte de un subsistema de producción. Los servicios ambientales pueden ser que nosotros mantengamos un bosque dentro de la unidad de producción y ese bosque presta servicios ambientales a una comunidad, por ejemplo, que protege agua o que produce agua. ¿Sí? Sí tiene mucho que ver y debe estar incluido dentro del enfoque de sistema que le demos a la producción.
Gracias, Carmen. Alexander Pico nos dice, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre ecosistémicos y ecosistemas? Bueno, el ecosistema es, cuando hablamos de ecosistema, es un sistema natural que no ha sido intervenido por el hombre. Cuando es intervenido por el hombre, por ejemplo, para producción agrícola o pecuaria, se le puede llamar agroecosistema o agrosistema, sin el eco, agrosistema. Pero cuando decimos ecosistema, ecosistema es generalmente se refiere a un sistema natural. Puede ser un bosque que no ha sido intervenido, ese es un sistema natural, un ecosistema bosque se llama. Puede ser una laguna que no ha sido intervenida, un ecosistema acuático, es un ecosistema natural. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de agrosistemas o agroecosistemas, ya ahí hay intervención del hombre. Gracias, Carmen. Arcadio Rafael nos dice, ¿cuál es la realidad de la productividad en América Latina? Bueno, eso depende mucho, como le digo, del país donde y del cultivo que estemos revisando. Pero, por ejemplo, hay países que se han caracterizado por tener alta productividad en ciertos cultivos. Vuelvo con Colombia, con su café. Vuelvo con Argentina, con la soya. Brasil, con la caña de azúcar. O sea, son países que son líderes en producción en esos cultivos y en sus procesos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sus procesos. Eso depende del país, depende del producto que estemos evaluando. Pero en líneas generales, Latinoamérica sigue siendo productor primario. Gracias, Carmen. Elías Hondo nos dice, hola, ¿cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la agricultura? Bueno, mucho. Las nuevas tecnologías nos han permitido, sobre todo, llevar mejores registros, verificar en qué nos estamos equivocando. Bueno, cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues tenemos que incluir los procesos, la modificación genética que se le ha dado a algunos cultivos. Tenemos que incluir el avance en la inteligencia artificial, que también apoya muchísimo la producción agrícola. Tenemos que incluir el avance del monitoreo que nos permite tener un satélite que nos pueda dar información sobre el clima. El clima últimamente pues, se ha convertido en un punto crítico para la producción de alimentos porque la mayoría de los productores pues, no posee cultivos protegidos bajo invernaderos, sino que están a cielo abierto. Entonces, la meteorología, o sea, la tecnología nos ha dado muchas herramientas para poder avanzar en la producción de alimentos y aumentarla. Gracias, Carmen. Arcadio nos dice, ¿cuál es la realidad? Perdóname, no es cierto. Arcadio, sí, Arcadio nos dice, para usted, ¿cuál es la importancia de la economía circular en América Latina? No conozco mucho el tema de la economía circular. No estoy muy informada al respecto. Lo que sí le puedo decir es que la economía es fundamental para la producción agrícola. Una economía o una macroeconomía desequilibrada, una hiperinflación avanzada por mucho tiempo, sostenida por mucho tiempo, afecta a la producción de alimentos desde el más pequeño hasta el más grande. Eso es fundamental. Por eso el enfoque sistémico toma en cuenta los procesos políticos y económicos donde se dan la producción agrícola, porque son fundamentales para que se pueda generar rentabilidad. Si no hay rentabilidad, no hay sostenibilidad. Acuérdense lo que les comenté en la clase de agricultura sostenible. Para que se puedan llamar procesos sostenibles de producción, debe estar presente el componente económico y su rentabilidad. Si no hay rentabilidad económica, no es sostenible. Gracias, Carmen.
Gilberto nos dice, ¿cómo son los apoyos para el café en América del Sur y si es rentable para los productores? Bueno, vuelvo con el tema de la región donde se dé. Hay zonas que son agroecológicamente aptas para la producción de ciertas variedades de café y es necesario inclusive retomar la producción de café bajo sombra. Depende muchísimo de las condiciones agroecológicas, porque los rendimientos del café dependen mucho de las condiciones agroecológicas donde se dé. Entonces, eso está muy vinculado a la región, al clima, a la agroecología. Condiciones agroecológicas, en una próxima clase les voy a dar un poquito más de esta información, porque es tan importante para la producción. Si nosotros no conocemos temperatura, evapotranspiración, condiciones ambientales de por lo menos 10 años atrás, nosotros no podemos planificar un proceso de producción sin una información básica como es. Entonces es importantísimo las condiciones agroecológicas para que haya adaptación y haya rendimientos adecuados y superiores, por supuesto. Ahí entonces manejamos las ventajas competitivas de ciertas regiones que producen café con una agroecología perfecta y por supuesto los rendimientos son mejores y los procesos, los puntos críticos se hacen cada vez menores y se hacen menos difíciles de controlar. Muchas gracias, Carmen. Terminamos con la aportación de Petronila Socorro. Nos dice, en Nicaragua se ha estado apoyando desde el Estado. Este proceso, los productores lo ven muy caro porque tiene que ser certificado por organismos internacionales. Sí, el tema de la certificación, bueno, depende del organismo que esté haciendo la certificación, pero eso debería representar un ingreso bastante sustancial para el productor, ¿sí? Los productores generalmente evalúan el peso que puede representar cambiar o hacer la transición de un café convencional a un café orgánico. Y eso tiene mucho que ver con el precio internacional del café orgánico.